¿Cómo están mis estimados amigos? En esta oportunidad para poder compartir con ustedes el video sobre el debate que tuvieron nuestros congresistas el día 29 de noviembre sobre la propuesta que plantea el congresista Bellido, la modificatoria del artículo 68 de la ley de la reforma magisterial. Esto con referente a los requisitos que se tiene para poder solicitar reasignación. Entonces sabemos que la presente norma indica pues de que tenemos que tener como mínimo 3 años de nombramiento y 2 años de servicio efectivo. Así es que vayamos a ver el video, mi querido colegas, y para que ustedes saquen sus propias conclusiones. De la Comisión de Educación, proyectos de ley 7.712, 8.306 y 8.354. Se propone promover la unidad familiar en la carrera pública magisterial, modificando el artículo 68 de la ley 29.944, ley de reforma magisterial. La Junta de Portavoces en sesión del 29 de noviembre de 2024 acordó la ampliación de agenda. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Educación. Tiene la palabra el congresista Paredes González, vicepresidente de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos. Gracias, presidenta. La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, en su 10ª sesión extraordinaria realizada el día lunes 22 de julio del 2024, después del análisis y debate pertinente, acordó por mayoría aprobar el presente dictamen que paso a sustentar a continuación. De lo anteriormente descrito se puede observar que en el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial establece claramente las causales y el procedimiento para acceder a la facultad de reasignación por unidad familiar, el mismo que se contempla en el artículo 158, numeral 158.1, que detalla que para solicitar la reasignación por interés personal o por unidad familiar el profesor debe acreditar estar comprendido como mínimo de 3 años como profesor nombrado, acreditar 2 años de servicios oficiales efectivos en el lugar de su último cargo y haber aprobado la última evaluación de desempeño laboral. Con referencia a la modificatoria planteada en el proyecto de ley en materia de análisis, se observa una precisión en el artículo 68 de la Ley de Reforma Magisterial, estableciendo el tiempo que se requiere para acogerse a la causal de unidad familiar, planteando que el solicitante debe acreditar como mínimo 1 año como profesor nombrado con servicios oficiales efectivos. En contraposición de lo expuesto en el párrafo precedente, se estaría contemplando la reducción de permanencia en el lugar de nombramiento de 3 años a 1 año. La Comisión considera que condicionar la permanencia por 3 años en el lugar de nombramiento a los docentes que laboran en lugares diferentes a la de su residencia habitual constituye un factor que contraviene el espíritu de unidad familiar, llegando inclusive a ocasionar un daño colateral a los docentes y a su grupo familiar. Respecto a la relación entre la unidad familiar y el desempeño laboral y rendimiento escolar, la Organización Mundial de la Salud conceptualiza a la familia como una sociedad, la cual está destinada a constituir como instancia biológica, psicológica, social, espiritual, económica y educativa, dando gran relevancia a la medición de los comportamientos de los integrantes del contexto familiar. Puede resolver dificultades cotidianas y de cualquier índole. Es así como se tiene claro que si un integrante de la familia posee un problema, la relación con los demás miembros repercuta a que existan cambios dentro del seno familiar, es decir, un elemento puede perjudicar a todo el sistema. Por lo tanto, la funcionalidad familiar es relevante por ser la primera instancia donde uno se desarrolla. Caso contrario, si se incurre en una disfuncionalidad familiar puede causar dificultades y conflictos en los miembros, desencadenándose así un desequilibrio y comportamientos disfuncionales en los padres, otorgándoles un panorama distorsionado a los niños. Relevancia de la flexibilidad en la reasignación docente. Es preciso plantear que la reasignación de plazas docentes por unidad familiar puede ayudar a retener talento en el sector educativo al ofrecer flexibilidad y apoyo a los maestros en momentos de necesidad,
al permitirles adaptar sus condiciones laborales a sus circunstancias individuales. Se les brinda la oportunidad de mantenerse comprometidos y motivados en su carrera docente. Esta medida también puede contribuir a reducir el estrés, promoviendo así la estabilidad en las instituciones educativas y garantizando una continuidad en la calidad de la enseñanza para el beneficio de los estudiantes. Presidenta, dicho esto, este dictamen recaído en los proyectos de ley número 7712/2023, 8306/2013 y 8354/2023, en virtud del cual se propone la ley que promueve la unidad familiar en la carrera pública magisterial, modificando el artículo 68 de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. Lo único que promueve también es la superación profesional de muchos docentes que se van a los lugares más alejados de nuestro país y que al estar 3 años no permiten tener esas oportunidades de estudios de superación. Reduciendo el tiempo de permanencia va a posibilitar esa accesibilidad, pero lo más importante, la unidad familiar. Por lo tanto, Presidenta, solicita se pueda someter al voto este dictamen o en todo caso abrir el debate. Gracias. Se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Guido Bellido por 3 minutos como autor. Muchas gracias, señora presidenta. Hemos presentado el proyecto de ley 7712 en mérito de reclamos y también de haber trabajado varias mesas con docentes que se han nombrado fuera de la región en donde está establecido su familia. Quiere decir, si hay un docente que se ha nombrado en la región de Piura, pero su familia, su esposa, sus hijos se encuentran en la región de Tacna. O si está en Loreto, el docente se fue a la región de Puno. Esta situación, presidenta, ha generado mucho dolor en la familia, en los integrantes del grupo familiar, de los docentes, y consideramos que es necesario ajustar el plazo para que ellos puedan solicitar y someterse a todo el procedimiento a 1 año, en caso por unidad familiar. Por esas consideraciones, estamos planteando un texto sustitutorio. Además, para que se pueda priorizar la reasignación de plazas a aquellos que están ubicados fuera de la región o distintas regiones a las que están con esa prioridad. Voy a entregar al presidente de la comisión a fin de que pueda considerar este texto sustitutorio. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Bellido. Tiene la palabra el congresista Pasión Dávila por 2 minutos. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas, de una manera muy especial a mis hermanos del magisterio. Como maestro, respaldo firmemente el dictamen que modifica la ley de reforma magisterial para promover la unidad familiar en la carrera pública magisterial. Reducir de 3 a 1 año el tiempo mínimo para solicitar reasignación por unidad familiar es un acto de justicia con nuestra realidad cotidiana en las aulas y en sus hogares. Esta medida no costará nada al Estado, pero impactará positivamente a miles de docentes y familias. Permitirá a los docentes trabajar con mayor tranquilidad, estabilidad y cercanía a sus seres queridos, mejorando su labor pedagógica. Colegas, haremos el rol constitucional de la familia y hagamos realidad el anhelo de tantos maestros de servir al país
sin sacrificar su vida familiar. En nombre de la familia magisterial, anuncio mi voto a favor y los invito a unirse a esta causa justa, teniendo en cuenta los maestros que trabajan en zona rural dejan a sus hijos semanas, meses, y eso no es correcto. Tenemos que hacer un trabajo que dignifica al ser humano, y en este caso al magisterio peruano. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Luque por 2 minutos. Presidenta, yo tengo varias preguntas sobre este tema, pero primero quiero señalar qué cosa está establecido actualmente en el artículo 58 en el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial sobre este tema, porque se está modificando o se está precisando, elevando a rango de ley, los criterios para unidad familiar e interés personal. Son 2 temas que hay que tomar en cuenta. Actualmente, en el reglamento se establece, y está establecido así, que la reasignación por interés personal y por unidad familiar se necesitan varios requisitos. 1, tener como mínimo 3 años como profesor nombrado, acreditar 2 años de servicios oficiales efectivos, haber aprobado la última evaluación de desempeño laboral, pero además dice que en el caso de reasignación de unidad familiar, el profesor debe acreditar además que el cónyuge, hijos menores de edad o padres mayores de 60 años o en condición de discapacidad tengan residencia en el lugar de destino. Esos son los criterios que se establecen. Entonces, cuando se presenta el texto del dictamen y dicen que en el caso regulado en el literal B, el solicitante debe acreditar como mínimo 3 años de servicio como profesor nombrado, ¿no? Y luego dice que en el supuesto regulado en el literal C es unidad familiar, el solicitante debe acreditar como mínimo 1 año de servicio, y eso está de manera expresa. Esto significa que estos serían los criterios, y eso va a obligar a una modificación del reglamento. Entonces yo me pregunto, ¿cómo entran los otros criterios? Porque actualmente el tema de unidad familiar se entiende, y eso es comprensible, porque creo que varios acá somos hijos de maestros, ¿no es cierto? Lo que se ha planteado como criterio es que tengan hijos menores de edad o personas con discapacidad o personas mayores de edad a cargo, y los otros criterios que he hecho mención. Entonces, ¿cómo quedarían los otros criterios? ¿Estos son los únicos criterios que se van a mantener? ¿No? O sea, porque acá se están mezclando los 2 criterios y se han planteado supuestos distintos. Creo que eso es importante que nos responda la Comisión de Educación. Muchas gracias, congresista Luque. Congresista Flavio Cruz, ¿o el presidente va a contestar? ¿Sí? Vicepresidente de la Comisión de Educación, ¿va a participar en la respuesta a la congresista Luque o después? Después. Congresista Flavio Cruz, 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Con la ley de reforma magisterial que no cuestionamos, las cosas tienen que cambiar, las cosas tienen que mejorar, y como país lo tenemos que hacer. Pero respecto a la ley 24029, se nos restringió 29 derechos. Uno de ellos es este, porque esta figura ya existía en esa legislación anterior, y por lo tanto el Ministerio de Educación, todo el sector en general, tiene la experiencia y los profesores saben en qué consiste este movimiento de personal. Nos han llegado N mensajes, estoy seguro muchos de ustedes también, escritos, en audios. Este es el caso de una maestra, por ejemplo, en su condición de soltera. Le cuento mi caso, a mi madre la dejé, ella tiene 85 años, no puedo traerla para donde estoy en un caserío. No tengo autorización porque tengo cantidad de audios y su situación es preocupante. Totalmente así, destrozadas emocionalmente. Bueno, dice destrozadas emocionalmente, en tonos así, es decir, han tomado la decisión por su deseo de tener estabilidad y ser nombradas, irse a los lugares donde había una plaza, costa, sierra, selva. Y están viviendo situaciones bien complicadas. Ya está pasando el tiempo, incluso este requisito 1 año ya casi lo tienen. No tiene mucho sentido. En todo caso se va a modificar el reglamento, y conforme se vayan produciendo plazas, progresivamente, hasta diríamos de 1 en 1, van a ir regresando a sus zonas. Al lugar donde residen, al distrito, o sea, no es que uno tenga de Cajamarca quieran irse para Arequipa por estar en el sur, no. Si fuera mi región, tienen que ir a Puno, donde está su familia, en su distrito, ahí. Entonces, una figura que creo que es bueno restablecerla, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Paredes González, vicepresidente de la Comisión de Educación. Sí, presidenta. Para nadie es ajeno que las instituciones educativas de todo nuestro Perú no necesariamente están ubicadas en zona urbana, están ubicadas en zona rural, en zona de frontera. Y cuando hay un proceso de nombramiento, muchas de nuestros profesionales de educación en estos últimos tiempos están obteniendo su nombramiento en lugares alejados. Muchos con familia ya compuesta, y a la hora de ir a trabajar dejan a esa familia. Jóvenes profesores, señoritas maestras jóvenes, y hay veces hay lugares alejados en nuestro país donde no pueden llevar a la propia familia. Y obviamente una aspiración legítima de ellos es poder acercarse rápidamente para proteger esa integración familiar. ¿Qué se tenía en la ley, en el artículo 68 de la ley 29.944, ley de reforma magisterial? En las causales de reasignación, que es el literal C por unidad familiar, el requisito de 3 años. Como bien lo ha manifestado el congresista Flavio, lo que han venido proponiendo es que se reduzca 1 año, que en realidad no va a ser específicamente 1 año, porque va a rebasar el año para tener la oportunidad de reasignación. Por ejemplo, hay docentes que se están nombrando a partir de marzo 2025. ¿Podrían venirse reasignados en marzo 2026? Sí, pues están habilitados, pero en esa fecha no se desarrollan los procesos de reasignación. Las reasignaciones se desarrollan a partir del mes de septiembre. Es decir, inclusive estarían, si se da el hecho, estando reasignados después de 1 año y más de 6 meses. Pero lo que buscamos es que en realidad esta causal se cumpla. Es decir, que la unidad familiar sea protegida, que la desintegración familiar no vaya en incremento. Y eso lo vivimos sobre todo 3 sectores del sector público: los profesionales de educación, los profesionales de la salud y los miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Somos los que nos vamos siempre a trabajar en los lugares más alejados y hay veces dejamos a la familia. Y eso es lo que ha evaluado la Comisión de Educación y la aprobación por mayoría, y obviamente dentro de la fórmula legal se está señalando que el Ministerio de Educación adecuará el reglamento de la ley 29.944 conforme a la modificación que se está haciendo, presidenta. Es lo que tendríamos que responder. Si no hay... congresista Williams, tiene la palabra por 2 minutos. Gracias, presidenta. Brevemente, solo tengo una pregunta, presidenta. Esto tiene que estar amarrado, obviamente, con las vacantes que pudieran haber, ¿no? O sea, si es que alguien postula en Lima, pero sabe que se va a ir, por ejemplo, a Curaray, que está lejísimos, entonces, primero, ¿quién va a ir luego a Curaray? Y se supone que tiene que haber, dentro de la reglamentación, o no sé si de la misma ley, cómo se va a cubrir esa plaza para cuando tenga que venir a Lima. Porque si no, va a sacarse una ley donde los profesores se van a sentir frustrados porque no se va a poder cumplir. Solamente eso, presidenta. Gracias, congresista Williams. Congresista Susel Paredes, 2 minutos. No, ya. Sí, está bien. Gracias.
Vamos a dar lectura al texto sustitutorio presentado por la Comisión de Educación. Señor relator de lectura. Texto sustitutorio presentado el 29 de noviembre de 2024 a las 18 horas con 35 minutos. Ley que promueve la unidad familiar en la carrera pública magisterial, modificando el artículo 68 de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. Artículo 1. Modificación del artículo 68 de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. Se modifica el artículo 68 de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, quedando redactado del siguiente modo. Artículo 68. Causales de reasignación. Las causales de reasignación son: A, por razones de salud; B, por interés personal; C, por unidad familiar; D, por racionalización; E, por situaciones de emergencia. En el caso regulado en el literal B, el solicitante debe acreditar como mínimo 3 años de servicio como profesor nombrado con servicios oficiales efectivos. En el supuesto regulado en el literal C, el solicitante debe acreditar como mínimo 1 año de servicio como profesor nombrado con servicios oficiales efectivos. La causal prevista en el literal C priorizará la reasignación a plazas ubicadas en regiones distintas a la de origen, atendiendo a criterios de necesidad familiar. El reglamento de la presente ley establece los procedimientos para la reasignación. Disposición complementaria final, única. El Ministerio de Educación adecuará el reglamento de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, conforme a la modificación de la presente ley, en un plazo máximo de 30 días contados a partir del día siguiente de su publicación. Congresista Paredes González, vicepresidente de la Comisión de Educación. Muy bien, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Al voto. Han votado a favor 102 señores congresistas, más Montalvo, Zeta, Camones, Echaíz, Albarrojas, Limache y Camiche. 0 en contra, 3 abstenciones. Rocío Torres a favor. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Educación que promueve la unidad familiar en la carrera pública magisterial, modificando el artículo 68 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Educación. Gracias, presidente. Con la misma asistencia solicito exoneración de la segunda votación. Gracias. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Educación, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación, la cual requiere no menos de 3/5 del número legal de congresistas para su aprobación, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República. Al voto. Han votado a favor 97 señores congresistas, más Echaíz, Albarrojas, Camones, Vázquez, Zeta, Montalvo y Limache. 0 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto. Como podemos ver, mis queridos colegas, después de estas votaciones, prácticamente se va a modificar el artículo 68 y quedará pues establecido de que el requisito para poder solicitar reasignaciones será pues 1 año de nombramiento y permanencia efectiva, es decir, trabajo efectivo de 1 año. Y asimismo estamos viendo de que se va a dar preferencia cuando se solicite reasignación de una región a otra región, para pues apoyar a nuestros colegas, estén cerca a su familia y mantengan esta unidad familiar, que es muy importante que tanto la familia esté unida, esté pues en un solo lugar. Muy bien, esperaremos que esta norma se publique en el peruano lo más pronto posible y ya podemos estar compartiendo con ustedes la norma publicada. Hasta la próxima fecha, mis queridos amigos.